Quisiera que que tú como compañero venezolano nos comentes sobre, o sea, lo que tú crees que sería el significado para las y los trabajadores venezolanos de lo que se denominó como socialismo del siglo XXI con Chávez. Contarnos un poco de qué características crees que tuvo el respaldo popular que mantuvo durante bastante tiempo, cómo el chavismo derrotó el intento de golpe de Estado en el 2002, ¿no? Podemos recordar un poco sobre eso, y cómo ha evolucionado ese respaldo social hasta nuestros días con Maduro en el poder. O sea, qué diferencias también habría en ese matiz de Chávez y Maduro, ¿no? Y cuál fue el rol del imperialismo transversalmente en todo este proceso, ¿no? Adelante, Ángel, te escuchamos. Vale. Bueno, voy a tratar de colocar algunos elementos de balance, ¿no? En función de todas estas cuestiones que me estabas planteando. Eh, digamos, como definición tendríamos, ¿no?, que plantear que el chavismo vino a significar un proyecto político que levantó, que generó enormes expectativas en las mayorías trabajadoras y pobres de nuestro país. Sin duda es el proyecto político que en la historia contemporánea del país ha levantado la mayor, digamos, cantidad de apoyo masivo, de expectativas populares, ¿no? El chavismo es producto de una profunda crisis del régimen político anterior, ¿no? Nuestro país, históricamente y sobre todo desde el inicio de la explotación petrolera a principios del siglo XX, fue siempre una nación con características semicoloniales subordinada a la órbita de las grandes potencias, en específico de los Estados Unidos. Los regímenes políticos, de alguna u otra manera, mayor o menor medida, expresaban esta subordinación. Digo, eso es un elemento que tendríamos que tener, un primer elemento a tener en cuenta. El puntofijismo, como se llamó el régimen político que le presidió al chavismo aquí, era un régimen político totalmente alineado con el imperialismo norteamericano. Eh, por otro lado, este régimen político entra en una profunda crisis porque hay una crisis económica, estructural, de lo que se ha dado a llamar aquí el capitalismo rentístico, ¿no? O el modelo rentístico, que en realidad es un poco superficial porque la cuestión de fondo es el carácter dependiente y semicolonial del capitalismo venezolano, ¿no? Eso, entre otras cosas, lo hace rentista. Pero bueno, digamos que esta crisis que comienza a finales de los 70, se expresa, se desarrolla dramáticamente en los 80, tiene un punto de inflexión muy importante con una gran revuelta social, una rebelión que está en febrero del 89, ¿no? Marca toda una década de los 90 de crisis social, de ascenso de luchas y de crisis política de régimen que había. Fractura de las Fuerzas Armadas, gran deslegitimación de los distintos organismos del Estado, producto de todo ese resquebrajamiento, ¿no? Desde la crisis social que trajo consigo, por supuesto, profundización de la pobreza, todo un giro neoliberal de ataques a las condiciones de vida de las masas, privatizaciones, despidos, precarización laboral, etcétera, etcétera. Sobre todo ese caldo de cultivo, esa ebullición de luchas que había y la crisis de ese régimen, se monta, ¿no? Viene el chavismo a significar una gran expectativa, ¿no? De conquistar mejores niveles de vida, ¿no? Para los sectores obreros y populares. Efectivamente, el chavismo contó con ese gran respaldo y se propone lo que podríamos llamar una suerte de reordenamiento de la economía nacional y del régimen político en clave tibiamente nacionalista, ¿no? Diríamos nosotros tibiamente porque es un nacionalismo o fue un antiimperialismo que realmente fue muy tímido, ¿no? En las medidas a tomar, ya lo explicaremos, pero digamos que ese es el contenido, ¿no? Hay una aspiración en el chavismo de
mayor autonomía política, ¿no?, de Venezuela frente al imperialismo y de renegociar los términos en los que el país se entendía con los capitales imperialistas, ¿no? En este camino de reordenar era clave el aspecto petrolero porque es el centro de la economía nacional, ¿no? En los intentos de Chávez de tener un mayor control por parte del Estado, ¿no?, de la principal industria del país, de la industria petrolera y algunas y otras reformas económicas, choca con la oposición de toda la reacción burguesa, la reacción política del régimen neoliberal anterior, y también, por supuesto, con la posición del imperialismo norteamericano, quienes intentan derrocarlo más de una vez, le dan un golpe de Estado, luego hacen un saboteo profundo de 2 meses a la industria petrolera, combinado con un lockout patronal también durante 2 meses. Frente a esos intentos, fue clave la movilización obrera y popular para desbaratarlos. Para derrotar el golpe de Estado de abril de 2002, que había triunfó por pocas horas, ¿no?, como por unas 40 y tantas horas, como para derrotar el lockout patronal de 2 meses y el sabotaje de la industria petrolera, ¿no? Luego de esto, el chavismo logra asentarse, ¿no? Se asienta el régimen político, derrotadas estas intentonas. Sin embargo, no hay un cambio profundo en la estructura económica del país, ni tampoco lo hay en la relación de Venezuela como nación con el capitalismo, con el capitalismo mundial. Es decir, a pesar, son elementos que pueden pensarse paradójicos porque a pesar de que como régimen político el chavismo fue el régimen político más ubicado a izquierda en la historia contemporánea del país, con mayores niveles de autonomía política con relación al imperialismo, con choques como los que acabo de comentar. Sin embargo, a pesar de eso, eso no significó que el país rompiera con las ataduras económicas estructurales a la dominación de los capitales imperialistas. ¿Eso en qué se concreta? Para que se entienda. Por ejemplo, Venezuela tiene una relación con el capitalismo mundial donde su papel históricamente asignado fue la de un país que fuera productor, monoproductor y monoexportador de una materia prima, el petróleo, ¿no?, de materia prima hacia las grandes naciones capitalistas, e importador de todos los productos industriales de la industria de los países capitalistas. Eso le marca una debilidad enorme, ¿no?, al país, una relación de dependencia y marca también su atraso económico porque el desarrollo de sus capacidades productivas siempre está atrofiado, siempre está anulado porque el mecanismo es obtener ingresos de la renta petrolera y con la renta petrolera, a su vez, comprar todos los productos que nos vienen de las grandes potencias capitalistas, mientras las capacidades productivas nacionales quedan siempre anuladas, ¿no?, y atrofiadas. Esta relación de dependencia no varió e incluso se profundizó. A pesar de todo el enfrentamiento con los Estados Unidos, a pesar de que el chavismo, con Chávez, digamos, como el hombre fuerte de la nación, representando a la nación frente a los capitales imperialistas, colocó ciertos límites y renegoció algunos términos, aún así, esta relación, esta debilidad de Venezuela con relación al capitalismo mundial se mantuvo. Las capacidades productivas del país no solo no se desarrollaron, sino que fueron deteriorándose. El rentismo se profundizó. Y otros elementos que están asociados a eso, como la deuda externa, por ejemplo, que es un mecanismo histórico de expoliación del capital financiero internacional sobre los pueblos. Venezuela no solo mantuvo ataduras con la deuda externa, sino que profundizó también el problema de la deuda externa, que pesa hoy terriblemente. Chávez no solo reconoció la deuda externa de los gobiernos neoliberales anteriores, con muchos elementos de fraude a esa deuda, sino que él mismo comenzó un proceso
brutal de endeudamiento del país con los capitales imperialistas, hipotecando el futuro del país, cosa que vino a pasar factura recientemente, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno negoció con el capital, con el capital petrolero, con las transnacionales, nuevos términos de intercambio. Básicamente, ¿en qué consistía el nacionalismo, digamos, de Chávez en el sector petrolero? En colocarle nuevos y mayores impuestos a los pulpos petroleros y en establecer que cualquier incursión que se hiciese en el petróleo nacional tenía que ser de los pulpos petroleros transnacionales asociados con la industria petrolera, con la empresa petrolera pública nacional, que es PDVSA. Entonces, el Estado se asociaba con los pulpos petroleros transnacionales que tenían ya casi un siglo explotando y haciéndose ricos con los recursos nacionales. Chávez establece no la expulsión de las petroleras transnacionales. En Venezuela nunca se expulsaron las grandes petroleras, nunca se expulsó el capital transnacional. Se estableció que se asociaran con la empresa petrolera pública en una relación de mayoría accionaria, ¿no? Digamos que las condiciones, el tibio nacionalismo consistió, en este caso específico, en poner como condición que tenían sí o sí que asociarse con la empresa pública estatal y que la empresa pública estatal tenía que tener una mayoría de acciones en esas asociaciones. Entonces, a las transnacionales petroleras se las convirtió en socias, ligeramente mayoritarias, pero en socias, no se las expulsó. Es decir, otro gran problema que arrastra nuestro país sigue existiendo. El petróleo nacional siguió siendo fruto de riquezas que se generan en el país con los recursos nacionales, con la fuerza de trabajo nacional, con la infraestructura nacional, pero que va a parar a los países imperialistas como consecuencia de las ganancias que las petroleras repatrian y llevan. Son riquezas, excedentes nacionales que se generan en el país, pero que no se quedan en el país para el desarrollo nacional, sino que van a las principales potencias capitalistas. Este elemento se mantuvo no solo en el sector petrolero, sino que el capital transnacional estuvo en todo en todo el conjunto de la economía. Entonces, esto es clave para ver luego, asociado a esto, digo, para ir redondeando, hay también un elemento nacional muy importante. Al tiempo que había como hubo bastante ingreso petrolero, el ingreso petrolero sirvió, por supuesto, para ampliar beneficios con, digamos, concesiones, ¿no? Para el movimiento obrero y popular. Se amplió la capacidad de consumo, se redujo la pobreza, se amplió el acceso a la seguridad social, el acceso, digamos, a la educación pública, a la salud. Todo esto se dio, pero al mismo tiempo, grandes sectores de la burguesía nacional fugaban la renta petrolera que el Estado le transfería con el argumento de que supuestamente esos empresarios iban a desarrollar el país. Entonces, digamos, esto nos condujo a que, si bien durante un periodo se morigeraron algunos de los problemas sociales, cuando pega la crisis económica, cuando hay que hacer los pagos de deuda externa y bajan los precios del petróleo, no había recursos ya para sostener ni siquiera los pequeños elementos de concesiones sociales, y el gobierno, que se comportó durante un tiempo como un gobierno que aparecía como distribucionista de la renta, como que hacía concesiones sociales, pasó a girar, ya con Maduro en el gobierno, pasó a girar bruscamente en un gobierno ajustador, profundamente represivo, y eso, por supuesto, lo distanció cada vez más del apoyo popular, y llegamos a la situación de hoy, donde es un gobierno bastante vacío de apoyo